Bueno, siguiendo pues con lo que teníamos acá, entonces ya ustedes dándole una valoración a cada una de las tareas que ustedes hicieron en el paletizaje, entonces van a tener aquí ya su calificación, su tiempo observado, ¿sí? ¿El valor de n qué es? ¿Tiempo observado? ¿N? Eh, bueno, hay unas fórmulas, vamos acá a mirarlas, miremos las fórmulas, revisemos las formulitas acá. El tiempo observado es el mismo tiempo promedio y el tiempo básico es la multiplicación del tiempo observado por la valoración, el tiempo básico. Uno habla de tiempo normal también. ¿Listo? Eh, los suplementos son los que en este caso, pues, los suplementos se calculan multiplicando el tiempo básico por el porcentaje de los suplementos. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar las fórmulas? Las fórmulas, nosotros hicimos una práctica, creo que aquí no las tengo digamos en Excel, pero las fórmulas las encontramos, voy a mostrárselas aquí, una presentación que yo tengo para que pues de pronto la miremos a ver si aquí la tengo. A ver, busquemos aquí un momentico en internet. Esperemos a que cargue ahí la página. Bueno, entonces retomemos acá la explicación. Ahora miramos. Entonces estábamos acá en los suplementos, ya revisamos los suplementos, vamos a ver el cálculo del tiempo tipo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos primero que todo la fórmula de los suplementos, que es el tiempo básico multiplicado por los suplementos, o sea, por cada uno de los suplementos, ¿sí? Entonces aquí podemos observar ya la multiplicación, el suplemento en este caso para colocar la harina es 0.14, para eliminar impurezas es 0.75, para retirar la harina es 0.15, para enviar a la mezcladora es 0.39, para inspeccionar la harina sería 0.59. Ya teniendo los suplementos, entonces vamos a calcular el tiempo tipo. El tiempo tipo es la sumatoria, en este caso, del tiempo básico más los suplementos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ese tiempo estándar de colocar la harina. Entonces ya tenemos 1.14, eliminar impurezas 6.14, retirar la harina 1.2, enviar a la mezcladora 3.19 y la última que es inspeccionar la harina 4.82. Entonces, podemos decir que el cálculo del estándar, ¿sí? En este caso, el cálculo del tiempo estándar o tiempo tipo, para su determinación es necesario calcular el tiempo básico, en este caso pues ya lo habíamos calculado, que es el resultado de la calificación del desempeño del empleado y añadir el tiempo de compensación o tolerancias. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen que aparece aquí, en la figura 7.3, aparece como eh, la consolidación de los tiempos, ¿sí? Podemos observar en la tabla, en la figura 7.13, la muestra la composición del tiempo estándar. Importante, entonces aquí tenemos el tiempo observado con cronómetro, ¿sí?
Tenemos la evaluación del desempeño del operario. En este caso, pues allí ya estaríamos revisando el tiempo básico. Y tenemos también los suplementos y constantes variables, pues que tiene que ver con la tabla británica. Entonces aquí se observa pues como la consolidación de esos tiempos. Y ya que nosotros tenemos esa parte del tiempo tipo, pues vamos a mirar lo último que es el tiempo de ciclo. ¿Sí? El tiempo de ciclo, muchachos, no es sino que sumar ya todos esos tiempos estándar. Por ejemplo, colocar la harina en la tolva, 1.14, más eliminar impurezas de la harina, 6.14, retirar la harina, 1.20, enviar a la mezcladora, 3.19, inspeccionar la harina, 4.82. Para este caso, tenemos que el tiempo de ciclo es 16.49 minutos, ¿sí? Importante, pues aquí ya con esos tiempos, ya nosotros podemos decir que eh, hemos calculado el tiempo estándar. Pero pues hay que tener en cuenta algo, muchachos, y es los tiempos que nosotros hemos calculado, ¿sí? Ahora, eh, nosotros debemos aplicar la fórmula de muestreo. Les voy a explicar qué es la fórmula de muestreo para que a todos pues nos quede más claro cómo funciona toda esta tabla que está aquí, ¿sí? Entonces voy a ir acá donde dice muestra, ¿sí? Ya había compartido un video a ustedes, creo que la gran mayoría lo vio. La fórmula para calcular el tamaño de la muestra, en este caso, pues es una fórmula ya estandarizada. Esta fórmula lo que nos quiere decir, nos va a permitir calcular, es un método estadístico primero que todo, ¿no? Que nos va a permitir calcular el nivel de confianza de un 95.45% y un margen de error del 5%, más o menos 5%. Entonces, implica observar una porción o muestra de la actividad de trabajo de lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Por eso yo les decía, muchachos, vamos a tomar 5 tiempos, o sea, 5 tiempos para que miremos si de pronto necesitamos tomar más tiempo para estandarizar en este caso, los tiempos, valga la redundancia, ¿sí? Eh, ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice, mire, usted tiene, voy a colocarlo más grande para que lo puedan ver. Entonces está, la imagen está muy pequeña para que puedan ver la fórmula. Entonces la fórmula tiene unas variables, ¿sí? Dentro de esas variables que tenemos, tenemos n, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? En este caso es el resultado de darle solución a la fórmula, o sea, el número de observaciones que nosotros tenemos que hacer para decir que vamos a tomar nuevamente para decir que el tiempo está estandarizado. Tenemos n', que es el número de observaciones del estudio preliminar. Ahora lo podemos mirar en la fórmula. Tenemos también la sumatoria de los valores, en este caso, pues de los datos. X es el valor de las observaciones. Y cuando hablamos de 40 es igual a una constante que se utiliza para un nivel de confianza del 94.45%. Ahora, vamos a mirar un ejemplo. Yo aquí les estoy proyectando, ¿sí? Unos tiempos, 5 tiempos. Tenemos 8, 7, 8, 8, 7. Y aquí tenemos un ejemplo de la sumatoria de los valores, que en este caso me da 38 y lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. Tenemos la sumatoria de las x elevadas al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, 64, 7 al cuadrado, 49, y así sucesivamente. Hacemos la sumatoria de los x elevados al cuadrado, pues eso nos está dando 290, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar en la fórmula. 40 es una constante, 5 es pues son los datos que hemos recogido, 290 es la sumatoria de los x al cuadrado, menos 38, que es la sumatoria de los datos, esto elevado al cuadrado. Cerramos en paréntesis, lo dividimos en la sumatoria de las x, en este caso 38, y elevamos eso al cuadrado. Y aquí ya resolviendo esta fórmula, puede ser en la calculadora o en Excel, nos está dando 6.64, que lo podemos aproximar a 7.
Bueno, quise hacer un ejemplo acá en esta tabla de Excel, muchachos, ¿sí? Eh, Aquí ya aparecen los valores, miren, pero yo aquí puedo, eh, tengo, digamos, unos macros acá. Vamos a, vamos a ver si puedo borrar aquí. Bueno, yo puedo borrar estos valores, miren, estos valores los puedo borrar, ¿sí? Y si yo quiero, pues voy a volver a digitar los valores y automáticamente ya me va a salir la fórmula, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que yo tengo aquí? Tengo el valor de 8, en este caso, voy a digitarlo, tengo 8, tengo 7, tengo otra vez 8, tengo otra vez 8, tengo 7, ¿sí? Y mire que aquí ya me están dando unos valores, 6,64, lo aproximo a 7. ¿Qué quiere decir? Que necesito tomar 7 tiempos más porque hay mucha dispersión en los datos. Imagínese que este 7 me haya dado 15. Mire, tengo que tomar 161 datos más para garantizar, estandarizar el proceso. Pero pues, para este ejemplo de 7, ¿sí? Vamos a mirar otro ejemplo. Entonces, mira, aquí tenemos la fórmula como tal. Voy a subrayarles aquí. Mira, aquí tenemos la fórmula. Esta es la fórmula que les estoy mostrando, ¿sí? Pero nosotros aquí ya tenemos un ejemplo. Ya aquí tenemos el ejemplo desarrollado. Ahora, qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer otro ejemplo. Estos son los datos que tenemos de las X, ¿sí? Es un ejemplo de unos datos que se tomaron y esos datos me están dando un nivel de confianza, en este caso, del 95%. ¿Qué quiere decir? Que para que estos datos se puedan estandarizar, yo tengo que tomar nuevamente 73 datos nuevos. O sea, que tendría que ir a la planta y hacer mediciones de las actividades, en este caso, de lo que yo quiero estandarizar 73 veces más. Puede ser en un turno, puede ser cada 2 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el transcurso de la semana yo voy a tomar tiempos de esas tareas que están realizando. ¿Y eso qué me va a garantizar? Pues que los tiempos estándar me den un nivel de confianza del 95,45%. ¿Listo? Entonces, en conclusión, cuando ustedes, por ejemplo, muchachos, están tomando sus datos y esos datos que están tomando, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Yo tengo tomando unos datos acá, por decir algo, estoy tomando unos tiempos en segundos. Mire, aquí hay unos datos que 5, 6, 6, 5, 4, 6, 5, 7, 6. Son números que están pues muy cerca. Pero miremos en la columna 3 que aparece 6, aparece 2. Está en rojo, ¿por qué? Porque ese 2 es un valor que está muy por debajo, ¿sí? Está muy por debajo, en este caso, del promedio, ¿sí? Entonces miremos acá este dato, el 2. Aquí aparece 6, 6, 5, 5, 4, 9. El 9 también, pues es otro valor que está muy por encima del promedio. Entonces, ¿qué nos dice la aclaración? Nótese que hay dos tiempos resaltados. El primero porque es demasiado inferior, en este caso 2, a los otros. Y el segundo porque es bastante superior, en este caso 9. En este caso, el primer tiempo se podrá eliminar. O sea, el tiempo que es muy inferior, o sea, 2 lo podemos eliminar. Sin embargo, el segundo se le debe restar el promedio de los demás. En este caso, pues miremos el promedio de los demás datos, es de 5,4. Entonces, este 9 le restamos el promedio de 5,4 y nos da 3,6. Entonces, se reemplaza ese valor por 9, el valor de 9 por 5,4. En este caso, pues el promedio y se registra el valor de 3,6 y se examina su procedencia. O sea, vamos a revisar por qué este dato dio tan alto. ¿Por qué dio tan alto? Pudo haber sido porque se le cayó la pieza al operador, porque se le presentó un defecto de calidad, etcétera. ¿Sí? Eso pasa cuando uno toma los tiempos y hay unos tiempos que no son confiables. Para la muestra de un ejemplo, pues esto que les estoy mostrando aquí. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces,
podemos decir que nosotros para la siguiente semana necesitamos pues haber cumplido estos 6 pasos, haber calculado el promedio, haber evaluado la velocidad del operario, haber valorado el tiempo básico, haber valorado los suplementos, haber calculado el tiempo tipo y haber calculado el tiempo de ciclo, ¿sí? Con eso nos permite estandarizar los procesos y pues al final pues nosotros tendríamos que organizar todos esos datos en una tabla como esta, ¿sí? Donde mm, nuevamente ese tiempo observado, ya me quedan 10 minutos para terminar, donde ese tiempo observado eh, se van a tener en cuenta lo que el muestreo me dijo. O sea que si yo tengo que calcular 5 tiempos más, los debo de registrar en la tabla, ¿sí? Y volver a calcular ese tiempo observado. O sea que el tiempo observado que yo calculé fueron por los 5. Pero cuando yo aplico la tabla de muestreo, me dice que debo de tomar nuevamente. Para este ejemplo, muchachos, mire que aquí me está dando 18 tiempos. O sea que yo tendría que tomar 18 veces colocar la harina en la tolva para garantizar que el nivel de confianza sea el 95%. Para eliminar impurezas de la harina, ¿sí? La fórmula de muestreo que yo ya la tengo acá en Excel me está calculando con los datos que aparecen aquí de que debo de tomar nuevamente 4 datos más y así sucesivamente, ¿sí? Para poder que al final me den los tiempos estándar. Bueno, muchachos, creo que pues hasta aquí los acompaño. Ya lo que nos queda es la próxima semana hacer los cálculos ya, ¿sí? Entonces, llevar calculadora. Si ustedes pueden organizar su tabla en Excel con fórmulas, pues sería muy bueno. Los que no sepan fórmulas en Excel ni nada de eso, pues dentro de 8 días les doy una pequeña inducción, pues de cómo se hacen las fórmulas para que repasemos. Dentro de 8 días vamos a estar 2 horas, 2 horas. Entonces, la primera hora, pues nos va a acompañar en este caso, la instructora de etapa práctica. Les va a dar una pequeña charla sobre las actividades que ustedes deben desarrollar en la empresa. Puede ser que dure 1 hora, puede ser que dure menos. Y el resto de tiempo, pues vamos a estar conmigo revisando pues esta actividad, resolviendo dudas, inquietudes y mirar pues las fórmulas como tal, que de pronto es lo que más trabajo le cuesta. Bueno, muchachos, no es más por hoy. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta, consulta.